Bien, hermanos, vamos a dar lectura, hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6. Dice así, hermanos. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordéis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estéis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, podemos hacer un repasito rápido desde el versículo 1 al 5, ya para entrar en la parte final de este capítulo. Dice, versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmar y exhortar en vuestra fe. Noten cómo habla el apóstol. No dice enviamos al apóstol, dice enviamos nuestro hermano. Luego dice ministro de Dios. Él ministraba Timoteo juntamente con los apóstoles la palabra del Señor. Por eso después dice, y colaborador nuestro. Él colaboraba en todo lo que podía colaborar a los apóstoles. Por eso, fíjese la condición. Este hermano fue elegido por la Asamblea de Atenas, como hemos leído ya hace una reunión atrás. El ministro de Dios debe ser fiel. Acá está. Aquí está mostrando eso. La fidelidad. Fiel en todo. Como hermano, como ministro de Dios y como colaborador. Él es enviado a causa de su testimonio a esta asamblea. Por eso que los hermanos en el primer versículo dice, acordamos. O sea, toda la asamblea estaba de acuerdo de que Timoteo vaya a esta asamblea a ver cómo estaban los hermanos para hacer, por eso en la parte final
del segundo versículo dice, a confirmaros, ¿no? En la fe y exhortarlo también en la fe, si que había algo para exhortar. Porque se ve que también muestra acá, por el Espíritu, el apóstol Pablo dice, versículo 5, por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Acá había algo ahí en ese lugar que el apóstol por el Espíritu sabía, o alguna noticia llegó, y entonces envían a Timoteo a ver cómo estaban los hermanos en ese lugar, cómo estaban caminando en la fe, en la doctrina, para que si fuera que el tentador lo tentara en algo o lo hubiese tentado en algo, no cayeran en ese error. Entonces, luego dice, versículo 6, está hablando, empero, volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciendo saber vuestra fe y caridad, amor, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando veros como también nosotros a vosotros. Acá Timoteo vuelve a la asamblea de Atenas y trae buena noticia de parte de este lugar donde él fue a visitar. Trae buena noticia. Y le cuenta cómo estaban bien en la fe, pero también le cuentan que querían ver a los apóstoles. Entonces, versículo 7 dice, en ellos, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vosotros. Acá ellos son los apóstoles, al recibir esta buena noticia de parte de Timoteo, de cómo estaba esta asamblea, estaba bien en la fe, alegra y consuela al mismo tiempo a los apóstoles, que su trabajo no fue en vano. No fue en vano. Están firmes los hermanos. Porque ahora, versículo 8, ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Ve? Versículo 8 confirma desde el versículo 6 hasta el 7.
O sea, es como decir, estamos alegres, estamos bien, estamos contentos de que ustedes estén bien, de que ustedes estén firmes en el Señor, en la fe. Qué lindo, hermano, es saber estas cosas porque nos quedan a nosotros la enseñanza de estos hermanos y del amor de Pablo y de toda la asamblea de Atenas para con esta asamblea, los hermanos de este lugar. Y a pesar de las tribulaciones, ellos igual estaban felices, estaban contentos, porque los hermanos estaban bien. Y esto es lo que hay que aprender, hermanos. Nosotros nos queda esta enseñanza para que también nosotros imitemos esto, hermano, de ir a otras asambleas, visitar, preguntar cómo están, ver, hablar con los hermanos, mostrar el amor, la caridad, como dice acá, que habla de la caridad de esta asamblea para con los apóstoles, que trajo Timoteo y avisó a esta asamblea de Atenas. Qué lindo que es, hermano, tener esta escritura y poder compartirla ahora, pero también sería lindo llevarla a cabo, hermano. Sí, hermano, es un poquito que ya. Hermanos, cuando el apóstol Pablo lo tomó, lo llevó a la obra del Señor, al joven Timoteo, no se equivocó. O sea que eso es por un lado. Y por otro lado, tampoco Timoteo le falló, ni al apóstol Pablo, ni al Señor, ni a los hermanos. Entonces, en resumen, este hermano era confiable. Eso es lo que podemos rescatar y aprender también y aplicar a la vida espiritual. Y es una lección para nuestros hermanos jóvenes, y porque se dice en Hechos 16 de que este joven tenía buen testimonio, no solo en el lugar donde vivía, sino también en su entorno daban buen testimonio. Y eso es una base fundamental para tener credibilidad. Por eso es que el apóstol Pablo lo tomó, lo llevó a la obra del Señor. En una parte de eso vemos aquí, enviándolo desde Atenas a Tesalónica. Un detalle, hermanos, no sabemos si en Atenas había asamblea, hermanos, no lo dice la palabra. Bueno, siguiendo. Es una muy buena lección para los hermanos jóvenes. De hecho, hermano, es un muy buen ejemplo. Y especialmente quienes se inician en el ministerio, quienes anhelan el ministerio, quien aprecia hacer algo, colaborar con aquel quien, o sea, con la asamblea o con alguien, por ejemplo, aquí con el apóstol Pablo. O sea, Timoteo estaba colaborando en la obra del Señor. Va de parte del apóstol Pablo hacia los hermanos en Tesalónica. Y de ahí viene en todo su andar y su ir y venir, él lo hace con todo temor al Señor. Así que este joven
empezó bien su carrera espiritual, su obra ministerial, y así marchó. Y así siguió su vida. Ese es un muy buen ejemplo. Así que ahí tenemos un buen ejemplo, una buena lección, tanto para jóvenes como para mayores. Este joven era confiable como colaborador. Esa palabra es interesante. No es un competidor, sino o alguien que está rivalizando o que puede hacer, bueno, yo voy a ser mejor que él. No, nada de eso. Es un fiel colaborador. O sea, ahí se ve la humildad, la fidelidad hacia el Señor. Eso es muy bueno, hermanos. Eso quería rescatar de esta parte de la palabra, de cuando este joven es enviado, va y vuelve, trae buenas noticias y ello es de grande gozo para el apóstol y su equipo. Y lo mismo allá en Tesalónica, también es un grande gozo para los hermanos ahí, porque vemos ahí cómo se fortalecen esos lazos familiares en el Señor. Ese es muy, muy lindo, hermano. Las relaciones de familia en el Señor, cómo se fortalecen al haber ese interés mutuo en el amor del Señor. Eso es lo que aprendemos aquí, hermanos, en la palabra. Versículo 9, como dice, entonces, viendo todo eso, ¿qué acción de gracias podemos dar por vosotros? Con el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Así que orando de día, de noche, con grande insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Así que había un pedido insistente al Señor para que abra el camino para ir y poder estar juntos algún momento, compartir alguna reunión de esas abundantes gracias del Señor. Así que eso en el corazón del apóstol Pablo rebosaba su corazón, de ir, de ver estrechar esos lazos de amor en el Señor y de compartir algo que es fundamental, la palabra de Dios. Es la porción que nos corresponde. Tenemos o sea, no por merecimiento, sino por gracia, por su gran amor, ha placido a Dios darnos su palabra. Leyendo su palabra, nosotros captamos cómo han cultivado esas relaciones de familia en el Señor, ¿no? Cómo han cultivado. Y ese mismo nos llega a nosotros hoy, y especialmente en estos últimos tiempos, donde se nota el enfriamiento, el materialismo y todas las cosas en que muchas veces nos absorben, y a causa de ello a veces no podemos visitarnos, no podemos, aunque hay el deseo, pero quizás no hay ese ruego insistente al Señor para que se complete y así completar lo que falta, ¿no? Así que
porque Dios en su voluntad quiere que nuestro gozo sea vivido en plenitud, no en parte nomás. Eso es lo que aprendemos, hermanos. Así que versículo 11 dice, mas el Dios mismo y Padre nuestro, y el Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Ahí está. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí está. Era mutuo. Había correspondencia. No había solamente interés, digamos, del apóstol Pablo, su gran amor hacia sus hermanos en Tesalónica, y los otros no, digamos que no respondían nada. No, había un amor de un lado y ese amor era también correspondido, o sea, era mutuo de ambas partes, y eso es lindo, cuando de ambos lados hay interés. Pero si de algún lado no hay, entonces no hay nada. Entonces, qué lindo es ver en la palabra de Dios cuando hay ese interés recíproco, ese amor que nace, que brota de ese mismo amor que el Señor ha derramado tanto en el apóstol como en los hermanos. Y ese mismo aprendemos hoy en el día también los hermanos en el Señor, en la familia espiritual, hermanos. Así que el objetivo es versículo 13, ¿no? Estoy haciendo un resumen, hermanos. Dice, para que sean afirmados nuestros corazones. Ese es el objetivo del apóstol Pablo. De todo ese trabajo, de ese arduo caminar, de ese trasnocharse, de ese desvelarse, de ese esforzarse, no hay otra cosa que sus hermanos estén afirmados los corazones. Eso es la gran necesidad, hermanos, de cada uno de nosotros y de nuestros jóvenes en estos últimos tiempos, de que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hice un poco a modo de resumen, porque cuando leemos de corrido captamos mejor, hermanos, el sentido y el contenido, que ese afecto, ese amor, ese cariño que se tienen tanto el apóstol como los hermanos de Tesalónica. Y ese mismo es como refleja a nosotros, y ese mismo tenemos que reflejar también nosotros en nuestro diario vivir. Sí, hermanos. Estimados hermanos, es precioso notar estos mensajes o la obra del Señor que realizan, y apóstol Pablo como joven Timoteo va y viene, y el testimonio es que demuestra, y las novedades, las noticias que lleva. Es verdad, hermanos, un buen ejemplo, hermanos. Esto nos enseña aquí, porque dice, empero volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros. Y siempre pasa estas cosas donde hay esa noticia y también siempre se preguntan. Entonces se echan de menos. Y es verdad, hay un gozo delante del Señor. Es verdad, nos ayuda esos ejemplos. Así que entonces, de la fe, como estaban ellos, nos fortalece también a nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 27-28. Dice, solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya o veros
puesto que ausente oigo de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. En nada intimidados de los que se oponen, que aun ellos ciertamente es indicio de perdición, más a vosotros de salud, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora os está en mí. Esta noticia nos ayuda también de la misma manera. El trabajo que hicieron, se ve que están haciendo unánimes, conjuntamente, la obra, como apóstol Pablo, como Timoteo, entonces, en el trabajo del Evangelio. Y también la noticia que estaban firmes ellos, nuestros hermanos en Tesalónica. No tenían nada. En su pensar, el apóstol Pablo pensaba que el tentador estaba haciendo estragos, pero sin embargo no había nada de eso. Entonces, y eso ha sido un gran gozo para el apóstol. Eso nos enseña, hermanos. Por eso dice ahora, en él, hermanos, recibimos consolación de vosotros en todas nuestras necesidades y aflicciones por causa de vuestra fe. Entonces, esa es esa noticia, que ellos también estaban ahí, pero pensaban con esas tribulaciones, ellos estaban en debilidades, flaquezas, pero nada, no hubo eso. Entonces, se gozaban, hermanos. Ahora cuando dice, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Así que entonces, aliento de corazón tenía el apóstol Pablo. Entonces, un gozo para de la obra. Tanto sufrió al entrar muchas persecuciones, tribulaciones, pero por tal razón él tenía se echaba de menos de sus debilidades, pero sin embargo ellos estaban firmes en el Señor. Eso daba un gozo. Eso nos enseña, hermanos. Ahora, ¿qué podemos hacer más ahora de esto? Dice, ya está bien, afirmado, nuestros hermanos también. ¿Qué podemos? Dice. Solamente dar gracias a nuestro Señor, eso nos enseña. Orando de noche y de día, con grande instancia, que vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. Cumplamos el gozo. Es necesario, hermanos, el servicio a nuestro Señor, esa noticia. Es verdaderamente anima cuando uno anda de esta forma, trabajando, un joven tiene interés, el gozo para servir a su Señor, es buena noticia. Algo también como podemos tocar un poquito en 1 Juan o 3 Juan, versículo 4. Como también el apóstol Juan se gozaba de la misma manera por un siervo. Dice, 3 Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. Así que, hermanos, todas estas cosas nos ayudan, estimados hermanos y hermanas, para conducir, para ayudarnos, como mayores, como siervos, también un ejemplo para nosotros, hermanos, así, para llevar la obra del Señor, hermanos. Es un gozo para el apóstol. Así que esto es ahora lo que nos ayuda en este capítulo que estamos meditando, estimados hermanos y hermanas. Estamos en meditación, hermanos. Amados hermanos, el versículo 10 al final, hermanos, cuando dice el apóstol, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Y esta parte, hermanos, y completemos lo que falte a vuestra fe. Creo, hermanos, que nos habla de la responsabilidad del apóstol Pablo en cuanto a nuestros hermanos en Tesalónica, ¿no? Porque el apóstol, hermanos, como hemos visto, su llamamiento, su servicio para ser apóstol
apóstol de los gentiles, a él fue revelado, hermanos, de cómo tiene que conducirse, hermanos, la iglesia mientras está en este mundo, hermanos. Y sabemos, hermanos, por esta misma carta, hermanos, que los hermanos de Tesalónica faltaba que conozcan sobre el arrebatamiento, hermanos, ¿no? Tal vez eso era el apóstol que quería comunicar, hermanos, porque eso es también, hermanos, a veces pasamos esta necesidad de tener, hermanos, la palabra del Señor en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, hermanos, que andamos por la fe. Y es tan necesario eso, hermanos, porque la Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahí vemos, hermanos, la responsabilidad, ¿no? Que el apóstol, hermanos, en sus ruegos, deseaba, hermanos, ver su rostro, hermanos, para comunicar seguramente, hermanos. Iremos a Romanos capítulo 1, hay otro también, algo nos habla, hermanos, en capítulo 1, versículo 11 dice. Romanos también, hermanos, el apóstol no había ido a Roma y escribe esta carta, hermanos, el capítulo 1, versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol, hermanos, tenía esa responsabilidad, hermanos, delante del Señor, a causa de su llamamiento, hermanos, como apóstol de los gentiles. Y esto también enseña, hermanos, a todos los hermanos, especialmente ya cuando ya estamos años en el Señor, ya cuando tenemos un recorrido en nuestra vida espiritual, hermanos, donde en cierta medida, hermanos, hemos, tal vez puede decirse, hermanos, conocido algo de la voluntad de Dios, hermanos. Y también comunicar, hermanos, a nuestros hermanos nuevos, ¿no? Y en todo lugar donde el Señor va redimiendo a sus redimidos hermanos, y ese conlleva, hermanos, una responsabilidad para todos, ¿no? Y eso es lo que el apóstol, hermanos, también nos reflexiona en este capítulo. Dice versículo 11, más el mismo Dios y Padre nuestro y del Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a Dios. Ahí vemos, hermanos, la dependencia del apóstol Pablo hacia nuestro Señor. También nos enseña, hermanos, ¿no? A veces podemos hacer las cosas como de nosotros y corremos ese peligro, hermanos, ¿no? Pero también es muy importante, hermanos, encomendar al Señor, ¿no? Que Él abra las puertas, que nos encamine, que nos guíe en cada deseo, necesidad de servir al Señor, hermanos, en nuestra vida espiritual, ¿no? Porque a veces también, hermanos, tomando la responsabilidad, podemos caer en la trampa del enemigo y hacerlo como si fuera de nosotros, ¿no? No esperando de Dios la dirección, hermanos. ¿Y cuántas veces pasa, hermanos? Y podemos equivocarnos en nuestra vida espiritual. 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El apóstol, hermanos, vemos que al Señor pone por delante, ¿no? Os haga crecer y abundar en amor uno para con otros. Es muy importante, hermanos, ¿no? Primero el Señor, hermanos, ¿no? Y ese deseo, hermanos, ¿no? De crecer es avanzar, hermanos, ¿no? Crecer es madurar en las cosas del Señor, hermanos, ¿no? Y aquí vemos en amor unos para con otros, hermanos.
¿Por qué, hermanos? Porque ellos eran perseguidos, hermanos, ¿no? Como vemos, hermanos, ese crecimiento, hermanos, ¿no? Y aquí el apóstol en esta carta habla mucho de crecer, de seguir, de abundar, hermanos, ¿no? Y esto nos llama a la reflexión, hermanos. A veces nosotros un tiempo estamos bien y después no avanzamos, hermanos, ¿no? Y es una lección, hermanos, para nosotros de continuar, hermanos, adelante. Dice versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El apóstol, hermanos, tiene en mira, hermanos, la venida del Señor cuando viene a reinar, hermanos, ¿no? Y ahí, hermanos, hemos de ser manifestados, hermanos, públicamente, hermanos, con el Señor, hermanos, ¿no? Lo que el Señor nos ha bendecido, hermanos, ¿no? Pero nuestro caminar en este mundo, hermanos, ya tiene que mostrarse, hermanos, ¿no? En nuestra vida, hermanos, ¿no? Y como vemos la Escritura, hermanos, irreprensible es algo que, hermanos, nos toca, hermanos, mucho, porque quiere decir que no tiene que ser hallado algo que pueda ser, hermanos, ser corregido o ser reprendido en santidad, dice, hermanos. Santidad quiere decir, hermanos, ser apartado de este mundo para Dios, hermanos, ¿no? Eso es santidad, hermanos, ¿no? ¿Y cuánto hay en esa necesidad, hermanos, no? De apartarnos del mundo para nuestro Dios, hermanos, ¿no? A veces no nos apartamos, no nos santificamos, hermanos, no nos apartamos para el Señor, hermanos, ¿no? Y vemos la palabra, hermanos, esto es hasta la venida del Señor, hermanos, cuando el Señor ha de venir a reinar, hermanos, ¿no? Qué precioso, hermanos, tener en vista, hermanos, las cosas eternas, las cosas que van a suceder después, hermanos, ¿no? Es algo precioso, hermanos, ¿no? Que tenían siempre presente, hermanos, ¿no? No es que hacían las cosas como algo en aquí nomás, en este mundo nomás, sino con miras a la eternidad, con miras, hermanos, a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él venga a reinar, hermanos, porque dice la Escritura, con todos sus santos, hermanos, ¿no? Y, hermanos, nos anima esto, hermanos, ¿no? A seguir adelante y avanzando, hermanos, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, y practicando, hermanos, ¿no? Porque ¿de qué sirve, hermanos, conocer y no hacer, hermanos, no? Entonces vemos esa necesidad, hermanos, en mi vida veo, hermanos, ¿no? Vamos meditando en la Escritura, vamos aprendiendo, pero vemos la Escritura, hermanos, que no es solamente un conocimiento nomás, hermanos, sino el crecimiento es, hermanos, poniéndole por obra en práctica, hermanos, ¿no? Y esto, hermanos, nos ayuda, hermanos, ¿no? Para seguir adelante en nuestro camino de la fe, hermanos. Sí, hermanos. Hermanos, también quiero compartir algunos versículos. Ya nuestros hermanos ya nos han explicado, creo que está correcto y creo que, hermanos, seguimos meditando. Versículo 10, donde dice, orando de noche y de día, con gran instancia. Creo que apóstol Pablo bien claro nos habla, orando de noche y de día, con gran instancia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Creo que, hermanos, más arriba hemos visto que apóstol Pablo, siempre pensando en la asamblea tesalónica, no pudiendo ir, ya nuestros hermanos nos han explicado, no pudiendo ir, él pensando siempre en los hermanos, mandando a Timoteo. Timoteo lleva buenas noticias. Cuando lleva buenas noticias, ha sido un gozo para el apóstol Pablo. Por eso acá cuando dice,
Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Así que nuestro hermano Pablo ha sido consolado sabiendo que llegó buenas noticias. Por eso aquí versículo 10, orando de noche y de día con gran instancia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta en vuestra fe. Y también dice en versículo, podemos leer otro versículo también en el mismo capítulo 4, versículo 12. Pero podemos leer desde versículo 9. Tenemos también ahí dice 4:9, dice, pero cerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, siempre animando la palabra. Y también a nosotros nos queda, hermanos, animarnos, hermanos. Porque dice, pero, apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, dice, pero os hermanos, rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Versículo 12 más interesante, hermanos, de que dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, cuanto el apóstol Pablo animando a los tesalonicenses, hermanos, cuando recibe las buenas noticias de la vuelta de Timoteo, hermanos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Porque el apóstol Pablo tiene varios ejemplos. Él trabajaba para sostenerse. Vamos a leer un poquito en 2 Corintios capítulo 11, versículo 27. Ahí dice apóstol Pablo, 2 Corintios, versículo 11, versículo 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Siempre apóstol Pablo estaba preocupado de todas las asambleas donde él había formado las iglesias o las asambleas, porque dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora acá dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Oh, hermanos, podemos, hermanos, meditar y ver, sentir también las palabras donde dice apóstol Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hermanos, ¿cuántos ejemplos nos da apóstol Pablo cuando dice en nuestro estudio, hermanos, en nuestro tema de nuestro estudio, orando de noche y de día en gran instancia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en vuestra fe? Es importante, hermanos, revisar también nosotros nuestra fe, hermanos. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Apóstol Pablo, tenemos una buena enseñanza, hermanos, aquí en Tesalonicenses, hermanos. Más el mismo Dios
y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Hermanos, tenemos que mirar atentamente, hermanos, a nuestro Dios. El Dios y nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo aquel entonces, el mismo nuestro Señor Jesucristo, y ahora en este momento también, donde estamos en su presencia, atentos a su palabra, atentos a lo que el Señor nos dice, no lo que Él dice, lo que dicen nuestros hermanos. Nuestros hermanos están meditando, utilizado por el Espíritu Santo, hermano. Nuestros hermanos nos han explicado ya completamente bien, porque la palabra dice, más el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija a nuestro camino a vosotros. También, hermanos, de igual modo a nosotros también que nos encamine en nuestra vida espiritual, en este mundo que estamos peregrinando. Siempre en nuestro caminar, nuestro deseo, tener siempre presente a nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Hermanos, después dice, y el Señor os haga crecer, abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Cómo nos anima, hermanos? Podemos comprender, hermanos, cuánto amor en su gracia nuestro Dios y Padre nos sostiene también a nosotros hasta este momento. Y siempre miremos, tengamos presente a nuestro Señor Jesús en cada momento. Después dice, vamos a terminar, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Ya nuestros hermanos han explicado. La santidad nos reclama siempre en todas las escrituras. La santidad en el Señor, hermanos. Sabemos bien, cualquier pecado no agrada al Señor. Así que el Señor, su palabra nos pide su santidad delante de Él. No solamente cuando estemos en la reunión, en la congregación, sino en todo instante, en todo nuestro movimiento, hermanos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Hermanos, ¿cuándo viene el Señor? Cualquier momento, hermanos. Eso es nuestra esperanza, nuestra meta, nuestra fe. No perdamos confianza en el Señor y afirmados en el Señor. Y la esperanza está en el Señor, porque la palabra dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Y versículo 12, capítulo 4 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los que de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, cuánto nos aplica a nosotros también, hermanos, como a tesalonicenses, y a nosotros también nos aplica, hermanos. Y también podemos leer segunda Tesalonicenses. El otro día un hermano estaba leyendo, quiero leer también capítulo 3, versículo, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuvimos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Aquí vemos que deja un ejemplo, apóstol Pablo, él para llevar la palabra del Señor, para sostén, para todo, él trabajó, hermanos. Vemos en los hechos de los apóstoles, hermanos, cómo él trabajaba en las tiendas, haciendo tiendas, perdón. Ni comimos ni balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuvimos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo
un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Oh, hermanos, ¿cuántas enseñanzas tenemos, hermanos, para leer? Creo que, hermanos, cuando leemos en nuestro estudio, hermanos, es tan interesante, hermanos, atender y meditar y escuchar lo que nuestros hermanos nos explican. Luego, último versículo, para que sean afirmados vuestros corazones. Oh, hermanos, esto podemos tener en nuestro corazón, hermanos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros. Hermanos, la santidad en el Señor, hermanos. Esto sería, hermanos, en nuestro estudio es tan importante y tan precioso, hermanos, para que podamos meditarlos. Gracias, hermanos. Versículo 7, hermano, adelante, quería compartir un poquito. En ellos, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. El apóstol le está diciendo que ellos pasaban necesidad y aflicción por causa de la prédica del evangelio para con ellos, con estos hermanos de Tesalónica, pero que eran grandemente consolados al saber que estos hermanos estaban firmes en la fe. Versículo 8 dice, porque ahora vivimos en un modo de expresión, porque ahora vivimos. Si vosotros estáis firmes en el Señor. El vivimos es un modo de expresión de Pablo. Por eso versículo 9 dice, por lo cual, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios? Pregunta el apóstol, ¿no? Dice, por lo cual, ¿qué hacimiento de gracia podremos dar a Dios? Por tanto gozo de saber que ellos estaban firmes en la fe y en el Señor, como expresan los anteriores versículos, ¿no? Eso es lo que produce la noticia que trae Timoteo a los apóstoles. Y luego expresa, desde el versículo 10, expresa que no solamente ellos, los tesalonicenses, querían ver a los apóstoles, sino que ellos también, los apóstoles, estaban orando fuertemente a Dios y pidiéndole. Por eso el versículo 10 dice, orando de noche y de día, con grande instancia. Fuertemente ellos oraban a Dios y pedían para ir a ver a los hermanos. Que veamos, ahí está, vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. No era que le faltaba fe, sino aquí lo que le está diciendo es lo que falta, la enseñanza, la doctrina. Eso es lo que
el apóstol expresa a estos hermanos. Que ellos estaban firmes en la fe, pero aún faltaba un poco más completar para que, después vamos a ver en el versículo 13, pero vamos a desarrollar el 11, dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro, Jesucristo, dice, encamine nuestro viaje a vosotros. Pablo pone todo en las manos del Señor, en las manos de Dios y en las manos del Señor Jesús, para que abra el camino, para que sea el viaje tranquilo, para que sea bueno, para ir a llevar más doctrina a estos hermanos. Por eso dice anteriormente que falta, aún falta. Entonces el apóstol pone todo esto en las manos del Señor, en la presencia del Señor, para que el Señor abra el camino. Y versículo 12 dice, y a vosotros, un ruego, multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros. Qué lindo, hermano. Qué enseñanza. El apóstol deja todo en la mano del Señor para que el viaje sea tranquilo, sea bueno, e ir y llevar la doctrina, la enseñanza a estos hermanos de Tesalónica. Qué terrible enseñanza. Y ahora viene lo que decía anteriormente de este versículo anterior, el versículo 13 dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, confirmar vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios, primero, y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí expresa santidad, promesa y venida. Nuestro hermano Walter decía, hablaba justamente el hermano de esto, que claro, ellos por ahí no sabían cómo iba a ser el arrebatamiento, y eso era lo que faltaba. Por eso expresa, acá en el versículo anterior que se leyó, dice lo que aún falta de la fe, la doctrina, la enseñanza. Y esto era lo que el apóstol Pablo quería llevar a esta asamblea. Lindo capítulo, hermoso para nuestra enseñanza, hermanos, que tenemos que imitar estas cosas. Porque no nos están mirando solamente los hermanos que parte pan, sino como decía hoy el hermano, también están los jóvenes. Es lo que tienen que aprender. Y es lo que tenemos que enseñar. Así que, hermano, muy lindo capítulo, una buena enseñanza para toda la asamblea. Podemos aprender también de aquí. De ahora en adelante podemos, como dice acá el versículo 1, dice, por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos
podemos acordar, hermanos, de ir a visitar a nuestros hermanos en Capital, en Paraguay, en Bolivia, en el norte argentino, en Chile, en Brasil, donde el Señor abra camino, hermanos, para compartir con nuestros hermanos, ir a visitar, a ver cómo están. Eso no solamente les sirve a ellos, sino nos sirve a nosotros, y participamos de la misericordia de nuestro Señor también, hermanos, como dice Filipenses. Sí, hermano. Hermanos, hay un pensamiento, no duda tengo, sino quiero para el próximo estudio tal vez podemos traerlo, meditarlo. Acá hay el último versículo cuando dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y con todos los santos. Eso quisiéramos meditar para el próximo estudio al empezar para mañana, ¿no? O no, lo que sea. Acá veo, mira, acá quiero leer de vuelta. Para que sean confirmados nuestros corazones, coma, después dice después, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Otra coma. Otra vez quiero leer, irreprensibles en santidad delante de de Dios nuestro Padre. Ahora, acá empieza otro, después de coma dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Acá quisiéramos meditar, hermanos, porque yo también no sé cómo es este punto, cuando dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y con todos sus santos. Aquí yo veo que el Señor Jesucristo va a venir con todos nosotros, con todos los santos. Por eso yo quiero saber este punto, digamos, meditemos, hermanos. No sé si está hablando del arrebatamiento o de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, porque acá dice, Señor Jesús, la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Va a venir con todos los santos, dice. Entonces, esa parte también quiero, hermanos, confirmar, digamos, hermanos, traigamos nuestro pensamiento y nuestro estudio para el próximo estudio, hermanos. O si alguno ahora quiere por ahí aclarar, porque esto creo que cuando dice, yo entiendo de esta manera, ¿no? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. No dice el Señor Jesucristo va a venir a arrebatar, porque tampoco dice va a venir a recoger a los santos, sino dice va a venir con todos los santos. ¿Y quiénes son santos? Los santos son nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora esto, hermanos, quiero, hermanos, un poco también podemos meditar esa parte, porque no es que, porque por ahí a veces algunos pensamos que, podemos pensar que es la venida para nosotros también. Aquí ya dice, otra vez quiero leer, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto quería, hermanos, un poquito, ¿cómo se llama? Para que podamos meditar para el próximo. Hermanos, bueno, hermanos, creo que nuestro tiempo por ahora está, creo que ya avanzado. Sí, hermano. Solamente a modo de lectura, Dios mediante para mañana, para que vayamos meditando. Si quizá nuestro último versículo tiene que ver con estos versículos, ¿no? Parece que hace referencia a su manifestación con todos los santos en gloria. Voy a leer un versículo en Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Hace una referencia
que el Señor es venido con sus santos y millares. O sea, Enoc dice que, pero sin embargo nosotros no conocemos ningún escrito de Enoc o en la antigüedad, pero como el Espíritu Santo recordó a Judas y quedó para nosotros esa expresión aquí en la palabra. Hay muchos versículos o casos, circunstancias en que en su tiempo no se ha dicho, pero que después se ha dicho, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Otro versículo, capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo se trata cuando el Señor Jesucristo, montado en un jinete blanco, se manifestará, ¿no? Con todos, en toda su gloria y majestad, como el soberano, como el que va a ocupar el trono y que va a subyugar a todos sus enemigos que se levanten, que estarán en contra de él. Y no va a estar solo. Dice la palabra así, versículo desde el 11. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino en el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito un nombre, este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, hasta ahí la lectura. Meditaremos para mañana, así como nuestro hermano estaba diciendo, y dejaremos ahí por ahora. Gracias. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Amén.